Seguimos, amigos, en Valor Agregado y como lo anunciamos vamos a recibir a Gonzalo Leggini para hablar de negocios internacionales. Gonzalo, en la última semana una delegación de Uruguay encabezada por el presidente Vázquez estuvo en México. Uno de los temas principales era la actualización, por decirlo de esa manera, del acuerdo comercial que tiene Uruguay con México o México con Uruguay. ¿Qué conclusiones podés sacar de lo que fue esa semana de Uruguay en México? Buenos días. Buenos días. A ver, básicamente mirar un poquito hacia atrás, ¿no? De dónde viene el acuerdo. El acuerdo, recordemos que empieza a negociarse a partir de aquella crisis del 99, ¿no? La devaluación de Brasil es uno de los que empuja más fuertemente a la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y México. Pensemos que es el único tratado, digamos, que está por fuera de una negociación Mercosur, ¿no? Que es bilateral entre Uruguay y México. Y a partir de ahí, bueno, el tratado empieza a correr su camino, pero nace con una fuerte visión de un mercado que tenía complejidades para exportar a Brasil, ¿verdad? Todos los productos relacionados con los lácteos, y después tenemos lactosa, con lo cual el acuerdo está fuertemente posicionado en su momento en la negociación por la carne y por los lácteos, ¿no? Ya desde su arranque. Y ahora obviamente lo que se hace es ver qué se puede actualizar de eso y qué mejora de mercados se puede hacer, ¿no? México a partir del año que viene se dice que está poniendo el arancel a otros países proveedores de carne, por ejemplo, para entrar a México en una tasa del 15, muchos pagan más que eso, con lo cual tira la tasa hacia abajo, pero en el caso de Uruguay la tasa estaba en 7, con lo cual para Uruguay pasa a acercar a muchos de esos países. Y bueno, lo que se negoció, y obviamente hay que plasmarlo, ¿no? Hay que después quedará plasmado en algún documento, es lograr alguna cuota con arancel cero, ¿no? De ingreso de carne a México, ¿no? Lo cual es un punto importante porque nosotros firmamos un acuerdo el cual iniciaba con un arancel del 10-11% para terminar en el 7%, que es lo que actualmente tenemos, y bueno, y ahora lograr tener una cuota con un arancel cero también para despegarnos un poco de la competencia. Muchas veces de lo que nos pasa en otros acuerdos, ¿no? Cuando nosotros vamos y los países tienen arancel cero y nosotros pagamos arancel, ¿no? Eso siempre da una ventaja, ¿no? Y en el tema de los lácteos, el tema de conseguir, bueno, ese acceso, que está más relacionado más con el tema de lo que podemos llamar el estatus, a veces sanitario, certificado sanitario, para ingresar directo a lo que son las cadenas de supermercados, ¿no? Claro, el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, hizo ese anuncio, la posibilidad de ingresar con un mejor acceso, valga la redundancia, a México. Eso sin duda que es positivo para el país, pero ¿qué pasos hay por delante? Y básicamente, bueno, terminar de negociar lo que fue esta comitiva, ¿verdad? Que obviamente negocia desde el punto de vista político, después esto hay que bajarlo a tierra, ¿ah? Y obviamente agregarlo al acuerdo que ya tenemos, ¿no? Y eso también es, junto con otras cosas, no dejemos de lado que también se fueron a hablar de otros temas, ¿no? Cosas como, por ejemplo, hacer un acuerdo entre Uruguay 21 y la Oficina de Promoción de Comercio de exportaciones de México, o sea, se tocaron otros temas. Y uno entiende también que si Uruguay demanda por algo, México también hace lo mismo por otras cosas. Es un ida y vuelta, un tira y afloje también. Toda la negociación internacional, tenemos que entender que siempre es toma y daca, siempre damos algo y el otro también. No existe una negociación, por lo menos que yo conozca, en las cuales una parte sola sea la beneficiada. Seguramente México va a pedir algunas concesiones que todavía por el momento no están muy claras, pero seguramente las va a pedir como contraprestación, ¿verdad? de este mejor acceso a mercados. Y pensemos que México también, acá hay que tocar, como tocamos el escenario de cómo nació este acuerdo, también hay que tocar el escenario hoy en la modernización y renegociación de este acuerdo, ¿no? Tenemos a un Uruguay buscando modernizar acuerdos, como vimos el caso de Chile, y hablamos acá en el programa hace un par de semanas, ¿verdad? Hace 2 o 3 semanas. Y después la posición de México. México está en una posición muy difícil. Está renegociando el NAFTA con Estados Unidos y Canadá, o mejor dicho, más con Estados Unidos que Canadá, en la cual Estados Unidos quiere mejorar su posición en cuanto al comercio exterior con México, que es altamente deficitario a primera vista para Estados Unidos, ¿no? Y teniendo en cuenta ese contexto, ¿es positivo para Uruguay meterse ahora a actualizar este tipo de acuerdos? ¿Es una buena oportunidad quizás? Exacto, un poco yo hablaba del escenario porque creo que hoy encontramos las dos partes con las intenciones
de avanzar en acuerdo. A veces pasa que cuando uno plantea al otro para negociar, el otro quizás no tiene las mismas intenciones o la misma necesidad de velocidad. Hoy México lo está haciendo, modernizó su acuerdo con la Unión Europea, también volvió a revisar su acuerdo con México. Con Japón, perdón, México está revisando sus acuerdos, los está modernizando, pues se está dando cuenta que en la renegociación con Estados Unidos seguramente pierda algo de pie. Para que entendamos esto, México exportó el año pasado algo más de 370.000 millones de dólares, ¿no? Es una potencia, es el 13º exportador de este planeta. Una cantidad nada despreciable, muy superior a la que hace todo el Mercosur junto, ¿verdad? Entonces, de esa cantidad, el 80% va a Estados Unidos, que son un poco más de 300.000. Pero a Estados Unidos le compra 220, 230.000 millones, o sea, hay un déficit de 70.000, que es un poco lo que Donald Trump usó en su campaña electoral de quiero reducir ese déficit con México. Bueno, si lo logra en la negociación, México va a tener que salir a buscar otros mercados para ingresar con sus productos. Tiene toda una estructura industrial que ahora no se puede desarmar. Tiene que seguir produciendo, tiene que seguir manteniendo esos niveles de producción. La industria obviamente tiene grandes inversiones en México, por ejemplo la automovilística, la relacionada con electrónicos, con electrodomésticos. Entonces, hoy en día lo que vemos es un México buscando un plan B, claro, previendo que en los próximos meses, porque esto se está dando ahora, estas renegociaciones con Estados Unidos, seguramente parte de su volumen de venta a Estados Unidos o se reduzca o se mantenga, o crezcan las compras de México a Estados Unidos. Es muy difícil no ver otro escenario, con lo cual necesita buscar otros mercados. La importancia de tener varios mercados, quizás más pequeños, pero varios mercados, y no uno solo y tan grande. Sí, bueno, acá hay un tema clave, ¿no? El tema de la diversificación. Pensemos que México llegó en un momento a tener a Estados Unidos, era el 92% de lo que México vendía, se lo vendía a Estados Unidos. Ahí obviamente uno pasa a estar atado a un solo cliente. Pensemos en una empresa en la cual el 92% de su facturación es con un solo cliente. ¿Qué pasa si se me cae ese cliente? Obviamente acá no llegamos a esos escenarios. Hoy es el 80%. México ha logrado diversificar algo, pero tiene que diversificar mucho más para tratar de disminuir ese riesgo de estar atado, obviamente, a Estados Unidos, ¿no? Fuertemente. Sí. Es una potencia, pero igual, creo que el riesgo de diversificación México lo tiene y lo tiene que hacer. Claro, en esta negociación entre Uruguay y México, el tema carne ovina se intentó avanzar, pero no se pudo lograr nada. Es un aspecto clave que Uruguay viene trabajando de buena manera. Pudo ingresar con carne ovina con hueso a Estados Unidos. El objetivo después es completar el NAFTA, por ejemplo, ingresar a México y posteriormente dar el gran salto a la Unión Europea. Carne ovina no hubo grandes avances en México. También va por el tema de competencia, ¿no? Claro. Muchas veces México trata de proteger fuertemente lo que es industria y bueno, y si hay dos sectores en los cuales México digamos que está competitivamente bastante más atrás que nosotros, obviamente que es el sector lechero y también el tema de la carne vacuna, ¿verdad? Entonces también son los sectores que México termina aflojando, por llamarle de alguna manera, con restricciones, pero termina abriendo su puerta. Los sectores en los cuales ellos producen va a ser más complejo lograr un ingreso, no va a ser nada fácil. Gonzalo, la última consulta, ¿cómo sigue esta actualización del acuerdo comercial entre Uruguay y México? Bueno, obviamente que ahora lo que hay que hacer es llegar al producto final de esa negociación, y cuando tengamos eso, obviamente refrendarlo los países para que sea parte de este acuerdo, con todos otros temas que tampoco se han tocado. Hay muchas cosas que se van a renegociar dentro del acuerdo, que se le van a agregar al acuerdo, y eso lleva un proceso de tiempo, ¿no? Ese también es un tema, muchas veces para los que están más cercanos a las empresas, este tipo de cosas uno piensa, bueno, a partir del mes que viene comienzo con estas condiciones. No, estas cosas llevan meses, muchas veces, y bueno, hay que esperar que todo eso se instrumente, ¿no? Y pase a estar vigente para poder empezar a hacer negocios con esas condiciones, ¿no? ¿Cuánto lleva eso? A veces lleva meses. Cuando es un tratado entero, a veces lleva años, ¿no? En este caso, esperemos que meses. Gonzalo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, hacemos una pausa y enseguida continuamos.